Muy, muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros de curso. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está integrado por Luisa Jiménez, Erika Picón y mi persona, Ligia Sifonte, quien será su moderadora. El tema del cual les vamos a hablar es el conocimiento como sistema y los factores que influyen en la gestión de la gerencia educativa del siglo XXI. Por supuesto que el conocimiento está estrechamente relacionado con la educación. Por lo tanto, el gerente de una organización educativa debe ser el primer promotor en gestionar el conocimiento. Empezaremos definiendo lo que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento no es más que un conjunto de saberes acerca de un tema o sobre una ciencia. Es una capacidad humana y no una propiedad de un objeto como lo puede ser un libro. El origen del conocimiento. El conocimiento tiene su origen en diversas teorías o corrientes. Entre ellas está la empirista, el racionalismo y por último tenemos el apriorismo. El empirismo. El empirismo es una corriente que sostiene que el conocimiento se sostiene en la experiencia. Sin embargo, el racionalismo sostiene que el conocimiento tiene su origen en la razón, en el pensamiento. Es algo innato de la persona. El apriorismo se sostiene en estas dos corrientes anteriores mencionadas. Tanto sostiene que la razón como la experiencia son causas del conocimiento. Ahora bien, le estaré hablando acerca de la representación del conocimiento. El conocimiento se puede representar de dos formas, que es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito. Permítame leerles lo que dice acerca del conocimiento tácito. En este caso hacemos referencia a aquellos conocimientos que forman parte de nuestro modelo mental, fruto de nuestra experiencia personal e involucra factores intangibles como las creencias, valores, puntos de vista, intuiciones. O sea que es algo personal, es un conocimiento personal que nosotros tenemos de las cosas que nos han pasado, acerca de nuestras experiencias, lo que podamos creer o las intuiciones que tengamos. Por supuesto que este tipo de conocimiento no es fácilmente transmitible, ¿ok? El conocimiento tácito es más difícil de gestionar y al mismo tiempo es el que más posibilidades tiene de generar ventaja competitiva sostenible, ya que es prácticamente imposible de imitar, como ya les había dicho. Por ejemplo, un maestro artesano acumula una enorme experiencia en su trabajo por los años que ha tenido en la experiencia de su trabajo. Sin embargo, si se le pide que explique cómo realiza esa actividad, se le haría un poco difícil, porque el problema sería que a pesar de que es un poseedor valioso de conocimiento, no es capaz de articular los principios técnicos o científicos inherentes a tal conocimiento. Aquí estamos hablando de un conocimiento tácito, como lo dije anteriormente, o sea que él proviene de nuestras propias experiencias. Cuando hablamos del conocimiento explícito, que es la otra forma de representar el conocimiento, dice que está caracterizado por ser más formal y sistemático, es fácilmente articulable y se puede comunicar y transmitir de forma sencilla. Este tipo de conocimiento ya no es personal, sino que puede ser adquirido por cualquier miembro en una organización. Puede ser fácilmente procesado por un equipo informático distribuido electrónicamente a través de correos electrónicos, por ejemplo, o almacenado en una base de datos. Por ejemplo, un manual que contenga especificaciones acerca de un producto, una fórmula científica, un software educativo, son ejemplos de lo que es un conocimiento explícito. De esta manera, le doy el pase a mi compañera Luisa Jiménez, que les va a seguir hablando acerca de lo que es algunos otros aspectos del conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Les voy a hablar sobre los niveles de conocimiento, ¿verdad? Dentro de estos niveles tenemos el sensible, el conceptual y el holístico. El primer nivel, que es el sensible, es aquel que sustenta los sentidos. Por ejemplo, al captar por medio de la vista las imágenes, como el color, la figura y dimensiones, las cuales se almacenan en nuestra mente y forman nuestros recuerdos y experiencias. Tenemos también el nivel conceptual, que se basa en las concepciones invisibles, inmateriales y a la vez universales. Es decir, que dentro de estas dos
hay una diferencia, como por ejemplo la imagen de una madre en particular. Esto es un conocimiento sensible en particular. También tenemos el nivel de conocimiento holístico, ¿verdad? Que es aquel que se encarga, de caracterizar las cosas. No encontramos ni colores, ni dimensiones, ni estructuras universales, ¿verdad? Estos son los tres tipos de niveles de conocimientos que se pueden resaltar. También tenemos las fases y las formas de conocimiento, ¿verdad? El conocimiento humano presenta en dos niveles o fases, aunque diferenciadas formas. Tenemos la fase sensorial y la fase racional. La fase sensorial es aquella que procede en cuanto a los sentidos, órganos especializados, es decir, los sentidos son el canal en que nos comunica el hombre con su mundo exterior, ¿ok? Sin embargo, en la parte que tiene que ver con cuando el hombre tiene es cuando el hombre usa aparatos. Por ejemplo, en este caso, cuando se usa el telescopio, ¿verdad? Para ver las figuras para ver las figuras a distancia. También se pueden usar los microscopios, también se puede usar el sismógrafo. Son todos aquellos aparatos que el hombre usa. También nos encontramos con la fase de sensaciones. Estas son el reflejo de distintas propiedades de los objetos, como son los colores, los olores, los sonidos y sabores, ¿verdad? También tenemos la parte de percepción, como su nombre lo dice, es de percibir. ¿Cómo se percibe? A través del cerebro, ¿verdad? La percepción es el reflejo del objeto a través de sus propiedades. En virtud de esta articulación de sensaciones que hemos recibido, por ejemplo, cuando vemos un cuadro de pintura que nos representa un color, que nos representa una dimensión, una forma, pero en síntesis es una idea, ¿verdad?, de lo que es una percepción. También tenemos las representaciones, que son las formas sensoriales de conocimientos que aparecen cuando recordamos por asociación de ideas un objeto en la memoria. También nos encontramos, ahora vamos a explicarle algo sobre la fase racional o pensamiento. El conocimiento surge en este caso cuando el resultado de la capacidad tiene inferencia lógica propia del hombre, es decir, cuando el razonar no es percibir. Es la posibilidad de romper las barreras de la experiencia directa y llegar a la razón, ¿ok? En esta nos encontramos el concepto, el juicio y el racionalismo, ¿ok? Son las formas de pensamiento humano y pueden definirse así. El concepto es la cognición generalizada de la realidad. De este puede decidirse que no es más que la abstracción de lo general, la separación de los rasgos esenciales de los objetos y fenómenos. Ejemplo, el concepto del hombre, que no es otra cosa que su definición, nos conduce a pensar sus propiedades esenciales de cuál está dotado, o sea, de cuáles son sus facultades en pensamiento, ¿verdad? Para definir el hombre, hemos separado todas las demás propiedades que, aunque poseídas por él, no lo diferencian de otras especies. El juicio, ¿qué es el juicio? Aparece como cognición refleja de la realidad, ¿ok? Como la posibilidad de comparar lo pensado con lo real. Un juicio es un pensamiento que afirma o niega algo de un objeto o fenómeno de la realidad, ¿ok? Son construidos a partir de conceptos. También tenemos, ¿verdad?, en los juicios, los que, por ejemplo, los animales que asimilan la energía solar mediante el metabolismo. También podemos hablar sobre que, en primer lugar, un pensamiento del cual podemos afirmar su falsedad o veracidad, por eso es un juicio, ¿ok?
En segundo lugar, dicho, dicho toda esta parte, ¿verdad? De lo que estamos hablando sobre el juicio, también podemos hacer un comentario sobre el razonamiento, ¿verdad? Que es la tercera parte que nos corresponde allí de las fases. Y dice así: forma de pensamiento permite al hombre deducir un determinado conocimiento, otros u otro, sin que nadie, sin que se perciba, ¿ok? Entonces, afirmamos, donde hubo fuego, ceniza queda. Si un objeto es igual a un segundo, quiere decir entonces que el tercero podemos inferir. Quiere decir que estamos razonando que el primer objeto es igual al tercero. La investigación científica precisa de procesos de inferencia y razonamiento complejo único en el hombre, ¿verdad? Nos dice que hay que desarrollar ideas y opiniones y saber defenderlas y argumentándolas, ¿ok? Esto es una parte de las cuales podemos hacer como un resumen en las fases del conocimiento. Les voy a hacer una breve explicación sobre los vías de acceso al conocimiento. El conocimiento sobre el mundo puede provenir de diferentes fuentes, como es la intuición, con este método que asume que algo es cierto porque es de pura lógica. Por lo tanto, este conocimiento no suele basarse en la confirmación empírica, es decir, no sigue un camino racional para su construcción. Esta falta de referencia empírica puede llevar en ocasiones a conclusiones erróneas, ¿ok? Un ejemplo de este conocimiento puede ser de muchos profesionales de la comunicación cuando se aventura por instinto, ¿ok? También le podemos hablar en esta parte de los vías de acceso, nos encontramos con la experiencia. Se conoce que algo es cierto cuando es vivido, ¿ok? Cuando es vivido empíricamente, y no por testimonio, o mejor dicho, esta parte de la experiencia se cuenta es cuando tenemos un testimonio, cuando se vive esa parte, ¿ok? También les podemos nombrar la parte de tradición. Se mantiene algo cierto porque siempre ha sido así y todo el mundo lo sabe. Es tradición todo aquello que una generación hereda de las anteriores, ¿ok? Por ejemplo, cuando es algo muy valioso, las normas de aprendizaje sociales, por ejemplo, el hecho de guardar un silencio en el funeral, y todo ese montón de cosas que nos inculcan pues en nuestro hogar y en la sociedad en la cual nos desenvolvemos, ¿ok? También podemos nombrar una de las vías de acceso es la ciencia, ¿verdad? Este concepto no es más que referir sobre el saber, el conocer una forma. La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ¿verdad? Cuando es cierto o probables de obtener una forma metódica. Esta ha sido mi participación y le doy pase a mi compañera Erika Picó. Buenas. Continuando con el diálogo que llevamos, voy a hablar en cuanto a los factores que intervienen en el contexto gerencial educativo. Entre ellos tenemos los estadios organizativos, la creación y gestión del conocimiento en las organizaciones y los departamentos y equipos educativos como espacios del conocimiento. Cuando hablamos de estadios organizativos, se hace referencia a la diversidad de aconteceres que tienen lugar en una realidad concreta y se puede diferenciar 4 de ellos. Entre ellos tenemos el primer estadio, que corresponde con la situación que asigna un papel secundario a la organización. Lo importante es el programa de intervención y la organización resulta ser el continente que, según como se adecue al programa, podrá facilitar o no su desarrollo. Podríamos decir que a menudo el proceso organizativo actúa como un soporte a un programa educativo, proporcionando para su desarrollo espacios, tiempos, normativas, recursos humanos y otros requerimientos. Así actúa como
continente de la acción educativa y no siempre contribuye a ella de forma positiva. El segundo estadio implica una posición activa por parte de las organizaciones. Existen directrices institucionales explícitas recogidas en el papel, en el proyecto educativo, proyecto curricular u otras propuestas que definen las metas de la organización. El tercer estadio, en el caso de un centro educativo que en su momento planteó hacer efectiva una escuela para todos, lo reflejó en el proyecto educativo y en el proyecto curricular. Durante años ha ido desarrollando actuaciones en esa dirección. Podemos hablar de que ha habido un aprendizaje organizativo que ha contribuido a conformar parte de la historia de la institución. Y el cuarto y último estadio se correspondería con las instituciones capaces de contribuir al desarrollo social a través del conocimiento, que creen y difunden sobre determinadas cuestiones en las que se trabaja. En cuanto a la creación y gestión del conocimiento en las organizaciones, podríamos hablar de los departamentos y equipos educativos. Son estructuras que permiten el trabajo colaborativo y consecuentemente espacios donde se puede crear y generar conocimiento. Y los departamentos y equipos educativos como espacios del conocimiento. Aproximar la educación a su contexto inmediato por razones sociales, culturales, políticas o propiamente educativas analizadas, en este sentido el profesorado deja de ser un mero transmisor de conocimientos técnicos cuya tarea es trasladar y reproducir la cultura y los valores sociales tradicionales a las nuevas generaciones para pasar a ser de un productor a un facilitador de aprendizaje independiente de los alumnos y un investigador de nuevas alternativas educativas. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al éxito del conocimiento? Entre ellos tenemos cultura orientada al conocimiento. Una cultura favorable y compatible con la gestión del conocimiento es fundamental para garantizar el éxito de los proyectos. Infraestructura técnica e institucional. Implementar un sistema de gestión del conocimiento es más sencillo y ágil si se dispone de una adecuada infraestructura tecnológica y se cuenta con el personal competente para hacer un buen uso de ellas. Respaldo del personal directivo. En un proyecto que afecta al conjunto de la organización, el apoyo de los equipos directivos resulta fundamental para disponer de posibilidades de éxitos. Orientación del proceso. Se recomienda una orientación diagnóstica que se oriente en el desarrollo del proceso y permita tener una buena idea de los destinatarios y participantes, de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se ofrece. Claridad de los objetivos y lenguaje. Es necesario claridad a aquello que se desea conseguir y por consiguiente los objetivos que se pretenden alcanzar. Prácticas de motivación. Resulta fundamental motivar e incentivar a los participantes de la organización para que compartan el conocimiento, lo utilicen y lo generen de forma habitual. Estructura de conocimiento. El conocimiento se debe estructurar de manera que sea flexible para que realmente pueda ser útil. Y las limitaciones en la gestión del conocimiento podríamos nombrar las siguientes. Ausencia de objetivos. Primera. Segunda, ausencia de la planificación. Hay que evitar caer en el peligro de centrarse y verter excesivos esfuerzos por recursos únicamente en la planificación de pruebas piloto, olvidando la posterior extensión de los procesos y proyectos de la gestión del conocimiento al conjunto de la organización. Responsabilidades difusas es el tercero. Se puede caer en el fracaso de la gestión del conocimiento si no se clarifican y establecen las responsabilidades concretas. Cuarta, contextualización. Los proyectos y procesos de gestión del conocimiento no son generables. Quinta, confusión conceptual. En ocasiones se confunde la gestión de la información con la gestión del conocimiento y se utilizan tecnologías potencialmente válidas para los procesos de gestión del conocimiento como simples almacenes de documentos de la organización. Sexta, falta de cultura adecuada. La ausencia de una cultura adecuada puede llevar incluso a considerar el conocimiento como un tabú, aconsejando utilizar eufemismos como mejores prácticas, estudios compartidos, etc.
Corroborando lo que dice nuestra compañera Erika, se hace necesaria la gestión del conocimiento en los entornos educativos, lo cual puede verse claramente en la visión Debate 2002 al señalar las demandas de aprendizaje ya sea desde casa, desde un sitio de trabajo o mientras se está de paso. Entre ellas se encuentran acceder a la información, buscando, bajando desde múltiples recursos en múltiples formatos, seleccionar, almacenar, reestructurar y crear información, comunicarse directamente con instructores, colegas y otros alumnos, incorporar materiales que ya han sido trabajados desde el estudio o documentos de trabajo. Y por último, compartir y manipular información, documentos, proyectos con otros. La gestión del conocimiento no implica atender a cada una de estas demandas por sí sola, sino que es la suma de ellas. El objetivo no es la adquisición de un sistema de conocimiento dado, como pretendiera la lógica técnica del aprendizaje, sino la consecución de metasaberes, esto es, la adquisición de competencias que pongan al sujeto en condición de poder evaluar la pertinencia de los conocimientos adquiridos y de los procesos seguidos, con el fin de diseñar estrategias de aprendizaje satisfactorias en función de sus propios proyectos y aspiraciones. Con esto damos por concluida nuestra intervención. Gracias por su atención.